Buenos días, niños. Retornando después de estos días de vacaciones, yo creo que lo más importante es agradecer a Dios por estos días de descanso que nos permiten renovarnos y volver con más fuerza. Bien, vamos a empezar el día de hoy el curso de comunicación en el que vamos a ver el tema del sujeto y sus clases. Voy a explicarle las clases de sujeto que hay y las subdivisiones de los mismos. Luego les voy a poner algunos ejercicios y vamos a desarrollar las actividades que el libro nos presenta. Muy bien, observamos aquí. Dice, el sujeto y sus clases. El sujeto es de quien se habla en la oración. Por ejemplo, si tú dices, Mario comió un sándwich, vamos a ver que la persona de quien se habla es de Mario. ¿Ya? O sea, el sujeto es la persona o la cosa, ¿no?, de quien se habla en la oración. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo lo voy a reconocer? Tengo que preguntar qué más el verbo o quién más el verbo. Por ejemplo, si decimos, los libros son nuevos, ¿de quién estoy hablando o de qué estoy hablando? Si es una cosa, es qué. ¿Qué más el verbo? O sea, ¿qué son nuevos? Entonces vamos a entender ahí que son los libros, ¿no? La respuesta es el sujeto, porque estoy hablando de los libros son nuevos, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuándo es quién, cuando es una persona, ¿no?, cuando es un sujeto. Por ejemplo, dijimos Mario come hamburguesas. ¿Quién está realizando esta acción? O sea, es ¿quién come hamburguesas? Lo reconocemos por Mario, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo reconozco? Que cuando es una cosa, un objeto, y quién es cuando es una persona, ¿no?, un sujeto, más el verbo. Tenemos clases de sujeto, dos clases principalmente, sujeto tácito y sujeto expreso. ¿Qué quiere decir con sujeto tácito? No está presente en la oración, pero se sobreentiende. ¿Ya? O sea, tú puedes notar que existe, pero no se presenta directamente en la oración. Te voy a poner algunos ejemplos. Nunca pensé ver un otoño tan colorido. Nunca pensé. ¿De quién se refiere? Yo, ¿no es cierto? O sea, porque dice pensé. ¿Ya? Si lo quiero poner para reconocer es ¿quién pensó? ¿Quién pensó? Entonces, yo, ¿no es cierto? Nunca pensé. Ahora, a través de estas rosas te demuestro mi gran amistad. ¿Quién lo hace? Te demuestro. Te demuestro. Lo estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Entonces, aquí el sujeto tácito es yo. ¿Ya? No figura directamente en la oración, pero se sobreentiende por cómo está conjugado el verbo. Ahora, tenemos sujeto expreso. Si el tácito no está presente, el expreso está presente en la oración. Tú lo puedes identificar con claridad. Dentro de este sujeto expreso hay dos tipos, el simple y el compuesto. ¿Cómo es este sujeto simple? Dice, presenta un núcleo. Mira, por ejemplo, la casa está construida en un árbol. Preguntamos, ¿qué está construido en un árbol? La casa. Todo eso es el sujeto. Dentro del sujeto hay un solo núcleo. El sujeto simple presenta un solo núcleo. ¿Cuál es este? Casa. Dice, se ven riquísimos los postres. Pregunto, ¿qué se ve riquísimo? Entonces la respuesta es los postres. Ese es el sujeto. Dentro del sujeto veo un solo núcleo, que es postres. Entonces las dos oraciones tienen sujeto simple. ¿Cómo es el sujeto compuesto? Presenta dos o más núcleos. Por ejemplo, el mismo modelo de ropa usan la mamá y su hija. ¿Quiénes
usan el mismo modelo de ropa? La respuesta es la mamá y su hija. Aquí, en este sujeto que es la mamá y su hija, figuran dos núcleos, mamá, hija. Entonces, cuando tiene dos o más núcleos, es un sujeto compuesto. Siguiente, el perrito, los gatitos y el pollito son pequeños aún. Pregunto, ¿quiénes son pequeños aún? Mi respuesta, el perrito, los gatitos y el pollito. ¿Cuáles son los núcleos en esta oración? Perrito, en este sujeto, perdón. Perrito, gatitos, pollito. Entonces tenemos tres núcleos. Si tiene dos o más núcleos, es un sujeto compuesto. ¿Ya? Esta es la teoría. Esto lo vas a copiar en tu cuaderno de comunicación. Colocas la fecha, colocas el título y copias esta parte de aquí. Esta es la explicación de la clase. Ahora vamos a ver la resolución de algunos ejercicios. Mira, en tu libro, aquí figuran las páginas 160 y 161 en el libro de actividades. ¿Ya? Dice, subraya el sujeto y únelo con la clase que corresponda. Ahí tienes, por ejemplo, sujeto tácito. Ya hemos visto aquí estos 6 ejercicios que figuran aquí en el libro, que son para unir, están también aquí en los ejemplos. Ahí tú te vas a dar cuenta a qué pertenece. Por ejemplo, en sujeto tácito está, nunca pensé ver un otoño tan colorido. ¿Cuál es el sujeto tácito? Yo. Otro, dice, a través de estas rosas te demuestro mi gran amistad. ¿Cuál es el sujeto tácito? Yo, nuevamente. Luego dice, vamos a ver expreso simple, dice, la casa está construida en un árbol. Ahí, ¿cuál era? El sujeto era la casa, ¿no es cierto? Y el núcleo del sujeto es solo la palabra casa. Un solo núcleo. Entonces tiene sujeto expreso simple. Vamos a ver otro también que es expreso simple. Se ven riquísimos los postres. Aquí el sujeto es los postres y el núcleo es solamente la palabra postres. ¿Ya? Vamos a ver expreso compuesto. El mismo modelo de ropa usan la mamá y su hija. Ahí el sujeto que es la mamá y su hija tiene dos núcleos, mamá, hija. Entonces es expreso compuesto. El perrito, los gatitos y el pollito son pequeños aún. Ahí tienes 3 núcleos, perrito, gatitos, pollito. ¿Ya? Entonces en ese caso también es expreso compuesto. Si usas colores para poder hacer el delineado, mucho mejor. Emplea tu regla. Si no empleas tu regla, yo no te lo reviso porque no se puede ver bien. A veces las líneas se entrecruzan y no se ve cuál está unido con cuál. Por eso les digo, el de expreso simple, únanlo con color verdecito. El de expreso compuesto, únanlo con color azul que figura ahí en el mismo libro, y el de expreso y el de tácito con anaranjadito, porque ahí también está de ese mismo color. ¿Ya? Luego dice, completa el cuadro identificando el sujeto y sus clases. Voy a ponerles aquí en la pizarra ese esquemita. Ya. Vamos a ver aquí. Dice, completa el cuadro identificando el sujeto y sus clases. La oración dice, subieron al Alpamayo los alpinistas suizos. ¿Cómo voy a preguntar para saber el sujeto? Dice, ¿quiénes subieron el Alpamayo? Entonces la respuesta, ¿qué será? Los alpinistas suizos. Ese es el sujeto, los alpinistas suizos. Vamos a ver que aquí el núcleo del sujeto es la palabra alpinistas. Tiene un solo núcleo y sí lo puedes ver en la oración. Entonces, en principio es expreso, ¿ya? Entonces colocas expreso. Pero además vemos que tiene un solo núcleo, uno. Entonces será simple, expreso simple. Seguimos, dice, vino tan rápido como pudo. Entonces preguntamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? Vino.
caminando tan rápido como pudo, no figura, pero entendemos que puede ser una tercera persona, puede ser él o puede ser ella, ¿ya? Entonces, en este caso colocamos él, ella. La clase de sujeto es tácito porque no figura directamente, solamente se sobreentiende. Dice, ayer me corté el pelo en la peluquería. ¿A quién se refiere? Me, primera persona, o sea, yo. Como no está presente, es sujeto tácito. Vemos la cuarta oración. Lucas y Alonso juegan fútbol en el parque. Preguntamos, ¿quiénes juegan fútbol en el parque? La respuesta es Lucas y Alonso. Ese es el sujeto, Lucas y Alonso. Vamos a ver que es un sujeto que sí figura en la oración, entonces es expreso. Como son dos núcleos del sujeto, es un expreso compuesto, porque el compuesto tiene dos o más núcleos, ¿ya? Expreso compuesto. Seguimos con las 5. Dice, hay mucho peligro en las calles de Lima y Callao. ¿Qué hay en las calles de Lima y Callao? El sujeto será mucho peligro. En este caso es expreso simple. Jugaron vóley el equipo de las maestras y de las alumnas. ¿Quiénes jugaron vóley? El equipo de las maestras y de las alumnas. Aquí tenemos como núcleo del sujeto maestras, alumnas. Entonces hay dos o más. Y en esto tenemos expreso compuesto. Seguimos. Están para cumplirlas las normas de convivencia. ¿Quiénes están para cumplirlas? La respuesta sería las normas de convivencia. Aquí vemos que es un sujeto expreso porque figura, ¿ya? Y sería simple porque tiene un solo núcleo. Tenemos, están allá. En el mercado encontré frutas muy frescas. Encontré. ¿Quién? Yo. Primera persona, yo. Sujeto tácito. Rompieron las lunas de la ventana Juan y sus amigos. Entonces, ¿quiénes rompieron las lunas de la ventana? Juan y sus amigos. Ese es el sujeto. Núcleo, Juan, amigos. Entonces tenemos que es expreso porque figura en el libro, pero a la vez es compuesto porque tiene dos núcleos. Comenzó hoy y finaliza mañana el debate. ¿Qué comenzó hoy y finaliza mañana? La respuesta es el debate. Entonces, es expreso pero simple porque tiene un solo núcleo. Y la 11, se esforzaron los jugadores y la hinchada. ¿Quiénes se esforzaron? Los jugadores y la hinchada. Tenemos que es expreso compuesto. Luego vamos a ver por aquí que nos dice, lee el texto y subraya las oraciones que presentan sujeto tácito. Ahí dice, mis amigos y yo nos iremos de excursión a Lunahuaná. Ahí sí tiene sujeto. Queremos divertirnos y estudiar un poco la historia del lugar. Ese es un sujeto tácito porque dice queremos. ¿Ya? Para esto haremos entrevistas a la gente. También ahí tenemos otro sujeto tácito. Iván tomará fotos, Lucía tomará apuntes de los comentarios. Ese es sujeto tácito. Siempre lo hace. Inés hará las entrevistas y yo las registraré en mi nueva grabadora. Sé que todo nos irá bien. Dice, queremos divertirnos y estudiar un poco la historia del lugar. Ese es un sujeto tácito. Subrayamos. La siguiente dice, para esto haremos entrevistas a la gente. Segundo, siempre lo hace. Tercera oración. Sé que todo nos irá bien. Cuarta oración. ¿Ya? Dice, ¿qué pasaría si todos los sujetos del texto fueran tácitos? No sabríamos de quién se trata, ¿no es cierto? Entonces, si todas las oraciones tuvieran sujeto tácito, no se entendería el texto. Dice, convierte esas oraciones con sujeto expreso a oraciones con sujeto tácito. Vamos a ver, dice, mis amigos y yo nos iremos a la excursión a Lunahuaná. Ya no tengo que poner el sujeto. Ya no voy a poner mis amigos y yo. Solamente, ¿qué pongo?
iremos de excursión a Lunahuaná. Siguiente. Iván tomará fotos. Tengo que quitarle el sujeto expreso. Solamente coloco tomará fotos. Inés hará las entrevistas. Ya no pongo Inés. ¿Qué pongo? Hará las entrevistas. Luego dice abajo, marca con un aspa el sujeto expreso que corresponda a cada oración. Ahí tengo que ver la conjugación verbal para que pueda hacer que encaje ese sujeto con la expresión que está ahí. Dice, sé que todo nos irá bien. ¿A quién se refiere? A mí, ¿no es cierto? Yo. Entonces marcas ahí yo. ¿Qué más? El siguiente dice, siempre lo hace. Siempre lo hace. Si pongo todos, no conjuga porque esto es plural y lo hace es singular. Inés, Iván y yo, ahí también es plural, el otro es singular. El tercero dice Lucía, entonces Lucía siempre lo hace, correcto. Entonces marcamos en Lucía. Debajo nos dice, crea tres oraciones, yo te pido dos, ¿ya? Con sujeto compuesto, acerca de cómo les fue a los niños en la excursión a Lunahuaná. Entonces aquí, para que sea un sujeto compuesto, tiene que tener por lo menos dos núcleos del sujeto. Te doy una idea. Por ejemplo, Iván y Lucía se divirtieron en Lunahuaná. Ahí tienes un sujeto compuesto porque dice Iván y Lucía. Entonces tienes dos núcleos del sujeto. ¿Ya? Iván y Lucía se divirtieron en Lunahuaná. Si deseas, pon esa misma oración. Si deseas, inventa otra. Pero se refiere al texto que figura en la parte de arriba. ¿Ya? La segunda oración que te puedo poner es Inés, Iván y Lucía realizaron muchas actividades en Lunahuaná. Repito, Inés, Iván y Lucía realizaron muchas actividades en Lunahuaná. Si tú deseas, puedes escribir las oraciones que te he dictado. Si tú deseas, puedes hacer otras oraciones distintas, pero de acuerdo a las recomendaciones que se te dan. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos terminando esta parte de lo que es el sujeto. Copien por favor y repasen también. ¿Ya? Gracias, cuídense.